El día de hoy, mis amados hermanos, he intitulado a mi mensaje La primera persecución y sus resultados. La primera persecución y sus resultados. El no obedecer Hechos 1:8 trajo como consecuencia Hechos 8:1, como muchos predicadores lo han dicho. Los hermanos de la iglesia primitiva se enfocaron en el crecimiento, cosa muy buena, pero se olvidaron de ser testigos, no solo en Jerusalén, pero también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como el Señor Jesús se los había ordenado. Así, vemos a los hermanos en Hechos 1 en Jerusalén, en Hechos 2 en Jerusalén, en Hechos 3 en Jerusalén, en Hechos 4 en Jerusalén, en Hechos 5 en Jerusalén, en Hechos 6 en Jerusalén, en Hechos 7 en Jerusalén. Los hermanos de la iglesia de Jerusalén, como muchas de nuestras iglesias contemporáneas, se dedicaron solo a trabajar localmente y se olvidaron de las almas que morían sin Cristo y sin ninguna esperanza alrededor del mundo. Por eso, ya que ellos no se movieron, Dios los tuvo que mover por medio de la persecución resultante de la muerte de Esteban. Hermanos, la persecución mostró el odio de los judíos y especialmente de Saulo de Tarso contra la iglesia de Jesucristo. Saulo de Tarso, a pesar de su juventud, sentía un gran odio contra los hermanos. Saulo de Tarso estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Así empieza el capítulo 8 de Hechos, hablándonos del acuerdo con que estaba, hermanos, Saulo de Tarso con la muerte de Esteban. Dice allí en Hechos 8:1, la primera parte, y Saulo consentía en su muerte. Recordarán que hace 8 días hablamos de cómo terminó Esteban, ¿verdad? Después de ese gran discurso que dio, lapidado, hermanos, lo mataron a pedradas. Y así fue como terminó su vida. Pero acá dice que Saulo consentía en su muerte. O sea, él estaba de acuerdo que mataran a Esteban. Como miembro del Sanedrín, encerró en cárceles a muchos hermanos y dio su voto para que mataran a Esteban y a muchos más, como él mismo lo declara en Hechos 26, 9 y 10. Fíjense lo que dice. Está hablando Saulo y dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Saulo de Tarso, mis hermanos, participó en la persecución contra los hermanos con gran odio. En Hechos 8, 1 en adelante lo continúa diciendo: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa,
arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En repetidas ocasiones, hermanos, Saulo los atropelló de diferentes formas, causándoles un gran dolor, como él mismo lo declara en Hechos 26:11. Dice: y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermano, Saulo de Tarso odiaba grandemente la obra del Señor y a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Mira, qué tremendo, hermanos. Pero esa persecución, hermanos, aunque fue sin duda dolorosa para los hermanos de la iglesia de Jerusalén, hermanos, ser llevados a la cárcel, ser maltratados, ser, hermanos, buscados de casa en casa, llegaban y se los llevaban, los arrastraban y todo. Pero aún así, con todo y ese mal que estaban padeciendo, fue para bien, hermanos. Amén. Fue para bien, porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, hermanos, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. La persecución resultó en bendiciones para la obra de Dios, hermanos. Los hermanos, al ser esparcidos, empezaron a predicar el evangelio en todas partes. Fíjense lo que dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Felipe, el diácono de la iglesia de Jerusalén y compañero de Esteban, predicó con gran poder y con excelentes resultados en la ciudad de Samaria. Qué hermoso, otro diácono ejemplar. Hermanos, Esteban, ya dijimos que fue un diácono súper ejemplar, ejemplo para los diáconos de hoy día, hermanos. Pero también Felipe, su compañero, otro de los diáconos nombrados ahí en la iglesia de Jerusalén. Cuando fue esparcido, él también, hermano, se dirigió hacia Samaria y allá, hermanos, empezó a hacer un ministerio estupendo. Vean lo que dice el versículo 5 al 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Siempre, mis hermanos, la predicación del evangelio traerá gran gozo a las personas que la reciben. Por eso tú y yo debemos, como Felipe, compartir con poder el mensaje de nuestro Señor, pues traerá gozo y sanidad a las vidas de las personas que lo acepten. Entonces, Simón el mago, un personaje que se consideraba importante ahí en Samaria, se acercó a escuchar el mensaje de Felipe. Simón era un mago charlatán, como muchos magos hay que son charlatanes. Él era un charlatán, pero al ver que toda la gente iba a escuchar a Felipe, sintió curiosidad y él también se acercó para ver de qué se trataba. Fíjense, en el versículo 9 al 11 dice: pero había un hombre llamado Simón,
que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Oh, hermanos, ¿cuántos hay hoy en día que se dedican a engañar a la gente? Y hermanos, las iglesias están vacías donde se predica la verdad. Amén. Pero donde se predica la charlatanería, las mentiras del diablo, está lleno de gente. Y todos están hambrientos de ver y de escuchar. Qué triste, hermano. Eso debe cambiar. Eso debe cambiar, hermanos. Y debemos nosotros por eso predicar la verdad, para que la gente venga a conocer el evangelio del Señor. Al llegar al evangelio, hermanos, Simón perdió su sucia influencia en la gente, pues el poder del evangelio de Jesucristo, predicado por Felipe, les trajo la verdad y la libertad. Así, muchas personas, al escuchar la palabra de Dios, se convirtieron a Cristo y se bautizaron. Vean ustedes, el versículo 12 lo dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gloria a Dios. Simón el mago, al ver el gran poder de Dios, decidió fingir su propia conversión y también se bautizó. ¿Cómo ven, hermano? Cuando vio que todo el mundo estaba aceptando al Señor, todo el mundo se estaba bautizando, dijo: ah, caray. Y él también pasó al frente y también se bautizó. Hermanos, cuidado. No toda persona es verdadera. Y Simón el mago es el ejemplo. Fíjense, versículo 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, estaba anonadado, estaba, como decimos coloquialmente, apantallado, viendo ahí lo que estaba sucediendo. Al comparar Felipe su supuesto poder con el de Dios, se maravilló mucho. Hermanos, él, ¿verdad? Más bien, Simón fue el que comparó su poder, su supuesto poder, con el poder de Dios. Se quedó maravillado, ¿verdad? Porque dijo: este sí es verdaderamente el poder de Dios, no el que yo tengo con el que engaño a toda la gente. Los cristianos tenemos el más excelente y poderoso mensaje que se haya dado en este mundo, y trae la salvación eterna a todo aquel que cree en él. Entonces, no callemos, hermanos. Sigamos el ejemplo de Felipe, y sin duda lograremos los mismos resultados. Ahora, hermanos, la persecución y el excelente ministerio de Felipe hizo posible la visita de los apóstoles a Samaria. Entonces, estamos viendo cómo, hermanos, el resultado de la persecución, hermanos, fue el crecimiento de la obra de Dios. Fue en beneficio de la obra de Dios. Y ahora vemos que los mismos apóstoles, al enterarse de todo lo que estaba ocurriendo en Samaria, decidieron ir para allá. Los apóstoles Pedro y Juan fueron enviados desde Jerusalén. Eso lo dice el versículo 14.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los apóstoles, mis hermanos, oraron para que los nuevos creyentes recibieran el Espíritu Santo. Eso está en el versículo 15 y 16. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido aún sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hermanos, los apóstoles impusieron las manos a los nuevos creyentes y ellos recibieron el Espíritu Santo. Qué hermoso. Versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Una pregunta lógica que surge de este pasaje es: nosotros el día de hoy debemos imponer las manos sobre las personas para que reciban el Espíritu Santo. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Nosotros debemos imponer las manos para que la gente reciba el Espíritu Santo? Hermanos, recordemos que en ese momento se estaba viviendo un tiempo transicional, cuando se estuvieron experimentando hechos portentosos singulares, especialmente entre los hermanos judíos, quienes estaban acostumbrados a pedir y ver señales para poder creer. No, hermanos, hoy día no necesitamos imponer las manos sobre alguien. La Biblia dice que en el momento en que tú crees, hermano, si tú oyes la palabra y tú crees con fe, el Espíritu Santo inmediatamente viene sobre ti. Ese era un tiempo transicional. Estaban ocurriendo cosas singulares que pasaron. Pero hoy día, hermanos, la gente recibe el Espíritu en el momento de creer en el Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, la palabra nos lo enseña claramente en Mateo 16:1. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. ¿Se acuerdan que los judíos, hermanos, no creían nada si no veían una señal? Entonces por eso estaban ocurriendo esas cosas, porque necesitaban ver señales para creer. En Marcos 8:11 dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. En Juan 3:1 y 2 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y en 1 Corintios 1:22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces por eso es que pasaban esas cosas, porque ellos tenían que ver para poder creer, hermanos. Pero en Gálatas, que es un libro doctrinal, nos enseña cómo se recibe el Espíritu Santo el día de hoy. Ahí está en Gálatas 3:1 al 11. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu
y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. De manera, hermano, que hoy día, cuando tú escuchas con fe, cuando tú crees el mensaje de Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo viene sobre ti y te bautiza con su presencia. Hermanos, los apóstoles reprendieron a Simón, quien había interpretado de acuerdo a sus sucios pensamientos e intereses el poder de Dios. Pedro fue firme y severo con él. Fíjense, versículos 18 al 21. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hermanos, no se trata de hacer negocio. No se trata, hermanos, de obtener el poder de Dios para seguir engañando gente, como lo hacía Simón. Él quería, hermanos, ese poder para seguir siendo el gran Simón, el mago. Pero Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Hermanos, la salvación, el Espíritu Santo es gratuito. Amén. Usted no tiene que pagar nada. Usted no tiene que comprarlo. Es por gracia. ¿Y qué significa gracia? Un don que no merecemos, hermanos. Un regalo que Dios nos da. No es por dinero, es gratis. Pero Simón lo había malinterpretado. Pedro mostró a Simón el mago la misericordia de Dios. Porque, hermanos, aún el más malo de los hombres es amado por Dios. Fíjese bien lo que estoy diciendo, hermano. Aún el más pecador, el más criminal, el más perverso de los hombres, Dios lo ama, porque Dios lo hizo. Y Él quiere la salvación de todos los hombres y de todas las mujeres. Así que fíjense, después de reprenderlo, el apóstol Pedro lo que le dice a Simón, versículos 22 y 23: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Ay, hermanos, qué palabras tan profundas, tan sabias de Pedro. Simón el mago, hermanos, entendió su pecado y pidió perdón. Gloria a Dios, hermano. Amén. Dice el versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él reconoció, hermanos, que estaba mal. Ahora, finalmente, hermanos, la persecución hizo posible que muchas aldeas de los samaritanos escucharan el evangelio. Fíjense, los apóstoles aprovecharon su viaje a Samaria para llenarla del evangelio de Jesucristo. Versículo 25, y ellos, o sea, se refiere a Pedro y a Juan, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Esto nos enseña con claridad que las adversidades que llegan a nuestras vidas, Dios las puede convertir en bendición. De hecho, la persecución a la iglesia primitiva produjo el crecimiento de la obra de Dios a nivel mundial. Y las oleadas de persecución del primer siglo no solo purificaron a la iglesia del Señor, sino que también la hicieron crecer. Fueron 10 las oleadas de persecución que se dieron durante los gobiernos de los emperadores romanos siguientes. Nerón, la primera. Domiciano, la segunda. Trajano y Adriano, la tercera. Marco Aurelio, la cuarta. Septimio Severo, la quinta. Maximino, la sexta. Decio, la séptima. Valeriano, la octava. Aureliano, la novena. Y Diocleciano, la décima. Algunas de ellas fueron a nivel local, especialmente en la ciudad de Roma, y otras a nivel mundial. La de Diocleciano fue en todo el imperio, hermanos. Una persecución terrible. Mataron a miles y miles de cristianos. Pero aunque la intención de estas persecuciones era eliminar al cristianismo, el resultado fue que el cristianismo creció y se consolidó. Y a lo largo de la historia, millones de cristianos murieron por su fe, de las formas más crueles e inhumanas, bajo el llamado Santo Oficio o la Santa Inquisición. Pero nadie ha podido ni podrá jamás eliminar a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Porque nuestro Dios nunca lo permitirá, pues todas sus promesas acerca de su iglesia se cumplirán al pie de la letra. Muchas veces me he preguntado si la iglesia contemporánea del Señor Jesucristo necesita de una persecución para reaccionar como debe ante la apatía y frialdad de la mayoría de sus miembros. De hecho, nuestro Señor profetizó sobre las circunstancias adversas que vendrían sobre su iglesia en el tiempo precedente a su segunda venida. En Mateo 24, 9 y 10 leemos:
entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y en Marcos 13, 9 al 13, la palabra añade: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Hermanos, hermanas, no esperemos a que lleguen las circunstancias adversas. Consagrémonos de todo corazón a Dios y a su obra. Él lo dio todo por nosotros. También nosotros démoslo todo por Él. Amén. Hermanos, fue duro para la iglesia de Jerusalén recibir aquella persecución, pero fue lo que les ayudó a cumplir con su tarea. Hermanos, yo me pregunto, ¿la iglesia de Jehová Sabaoth necesitará una persecución para que vayamos a ganar otros para Cristo? Yo digo que no la necesitamos. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que ir y hablar. Es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Verdad? Sí, es muy bueno enfocar nuestras acciones locales, pero allá afuera hay muchos que se mueren sin Cristo y sin esperanza. Hermanos, cada uno en nuestro entorno, Dios nos pone a mucha gente. El otro día fui a la casa de Marisol y de Miguel, y hermanos, cumplió años Marisolita, y estuvo el hermano de la cruz conmigo, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermano? Hermanos, yo creo que yo no conté los que estuvieron, pero yo creo que eran como unos 30. Y yo le decía a mi esposa, si esos que fueron a la fiesta se vinieron a la iglesia, llenábamos la iglesia, hermano. Así que ahí está tu reto, Miguel, ¿verdad? Ahí está tu reto de ganar a toda tu familia para el Señor. Y así cada uno de nosotros, hermanos, yo estoy seguro que hay muchos que pueden venir al conocimiento de Dios. Amén. Que el Señor me los bendiga a todos. Gracias.